El T1 Osorio es un vehículo de combate pesado desarrollado en la década de 1980 por la empresa brasileña Engesa. Sería el primer tanque de batalla principal, MBT, brasileño legítimo, competitivo en el mercado internacional, a diferencia del Tamoio de Bernardini, apto para las condiciones operativas y financieras del ejército brasileño. Se le ha llamado el producto más sofisticado de la industria bélica nacional. Bajo el nombre de Al-Fat participó en una competencia para el ejército saudí. Pero la opción por el M1 Abrams hizo inviable su producción. No hubo comprador y Engesa quebró en 1993. A principios de los 80 los principales MBT eran el M1 Abrams, el Leopard 2, el Challenger 1, el AMX-40 y el T-80. Arabia Saudita quería reemplazar sus 800 M60 y AMX-30. Los Emiratos Árabes Unidos necesitaban 300 unidades. También hubo demanda en Omán, Grecia y Turquía. El ejército brasileño necesitaba retirar su Buido Walker M41, pero tal vez porque tenía prioridad defensiva y poco presupuesto para mantenimiento, lo que querían no era un tanque de batalla principal. Su peso sería un máximo de 36 toneladas, su ancho un máximo de 3,2 metros para adaptarse a los ferrocarriles brasileños y su producción compatible con equipos existentes y sin importaciones. El proyecto que cumplió con estos requisitos fue el MB3 Tamoio. Los costos de desarrollo de los tanques brasileños serían asumidos por los propios desarrolladores. Sin embargo, Engesa, hasta entonces productor de vehículos blindados sobre ruedas, los éxitos E-9 Cascabel y E-11 Urutu, para los que aún había mercado, anunció en 1982 su entrada en el mercado de los tanques. Su diseño cumplía con el ancho requerido, pero, a diferencia de las 36 toneladas del Tamoio, tenía 42, por ser más avanzado, con el mercado exterior en el horizonte. El peso de los MBT extranjeros osciló entre 44,5 y 62 toneladas. Arabia Saudita había intentado comprar Leopard 2, pero Alemania Occidental no lo vendería fuera de la OTAN. También estaba buscando un proveedor. El presidente de Engesa, José Luis Whitaker Ribeiro, confió en el éxito con la versatilidad de la empresa y la presencia en efectivo del 30% del valor estimado. Como Engesa no tenía experiencia con vehículos de combate y su personal estaba ocupado, buscó una asociación internacional. El Thyssen-Shell alemán ofreció un proyecto llamado Leopard 3, pero la delegación brasileña encontró que no podía competir con los MBT. Era un vehículo de combate de infantería relacionado con el TAM argentino, fabricado a partir del Marder. Buscaron a Porsche, pero el gobierno alemán vetó la asociación. La armadura desarrollada por South African Arms Corps fue interesante, pero las dificultades políticas causadas por el apartheid impidió la asociación. Finalmente se encontró una alianza con los británicos Vickers, quienes construyeron la torre. Como José Luis quería terminar en 1 año y medio, la subcontratación de la torre fue crucial. El resto del proyecto recayó en los ingenieros de Engesa. Para los saudíes ricos en petróleo, se fabricaría el T2, llamado Al-Fat en honor al monarca, con un cañón de 120 milímetros y optrónica más avanzada. El ejército brasileño, en cambio, se haría con el T1, con un cañón de 105 milímetros y costos compatibles con los presupuestos brasileños. Esta versión fue nombrada Osorio en honor al patrón de la caballería brasileña. T2 se utilizó dentro de la empresa para la versión internacional, pero no se hizo oficial. El nombre era T1 Osorio o Al-Fat. El proyecto era brasileño, pero incorporaba los mejores componentes del mercado, con alta tecnología, para competir con competidores más modernos. El elevado impuesto a la importación era común en los armamentos brasileños. Fue necesaria una peregrinación para llegar a los poseedores de la tecnología y las represalias sufridas. Por ejemplo, GLS, una subsidiaria de Krauss-Maffei, convenció a otras empresas de no colaborar con el proyecto Osorio, llevaron a una búsqueda continua para nuevos proveedores. Con la importación, las ganancias en escala de comprar a la industria automotriz nacional. José Luis invitó al profesor Richard Mariano Gorkiewicz, autor de libros sobre armaduras, y Christopher Voss, editor de Hannes Armor and Artillery, para escuchar sus opiniones. Luego trató de contratar a un experto para desarrollar el tanque, pero se perdió en una contrapropuesta de Mercedes. Luego, el programa fue dirigido por el propio personal de la empresa, comenzando con el liderazgo de Paulo André del Negro. Después de 6 meses a 1 año, fue ascendido a gerente de producción en la planta de São José dos Campos y fue sucedido por Odilon Lobo de Andrade Neto. Los ingenieros eran jóvenes, con un máximo de 4 años de práctica. El ejército colaboró aportando 2 ingenieros de su centro tecnológico, KEX, para trabajar en comunicación y mantenimiento. No hubo una planificación sistemática de las finanzas. La cantidad final gastada fue de 50 a 150 o 250 millones de dólares.
Las deudas de Engesa, especialmente con el sector público, Vendes y Finep, alcanzaron los 400 millones de dólares en 1988, tanto por el proyecto Osorio como por la duplicación de la plantilla y la creación de filiales de investigación y desarrollo. Entre ellos se encontraba Engepec, que manejaba el CAD/CAM moderno utilizado en el desarrollo de tanques. Se ensambló una maqueta de tamaño completo y 5 prototipos P0, con torreta y cañón falsos, emblemas y colores del ejército y ruedas huecas. Desmontado por la propia Engesa. P1, con torre de 105 mm y escape lateral de encima de la última rueda de apoyo. Casi todo desmantelado. Según P1, se originó en P1. Es la versión del ejército brasileño. Todavía existe. P2, con torre de 120 mm. Fue la versión para Arabia Saudita. Todavía existe. Jefe de la serie Saudi, vendido como chatarra antes de que estuviera listo. Por lo tanto había 3 motores, el P1, el P2 y el cabezal. En 1983 se construyó una maqueta de tamaño completo. En octubre de 1984 el P0 estaba listo. La torreta de 105 mm desarrollada en Vickers desde 1983 se instaló en 1985 en el chasis P0, que se convirtió en el P1. A la vuelta de las primeras pruebas sauditas en 1985, el P1 fue desmantelado, dando origen al segundo P1. La torre de 120 mm llegó en 1986 y fue probada en Brasil a principios de 1987, simulando las condiciones del Medio Oriente. El desarrollo se prolongó hasta el último momento, hasta el punto en que no hubo tiempo para llegar a la disputa final por el transporte marítimo. Una Air France 747 llevó la versión de exportación a Arabia Saudita. El inicio de la producción se esperaba en la década de 1990 y en un principio la demanda del ejército brasileño sería de 70 unidades. Perú y Panamá serían compradores potenciales de la versión de 105 mm. Se investigó a Irán como comprador, en secreto, porque Brasil estaba del lado de Irak en la guerra entre los dos, pero no tenía ningún interés, ni Irak quería comprar. Mientras aún se estaba desarrollando el chasis, se realizaron pruebas de blindaje en el CTA, Centro de Tecnología Aeroespacial, utilizando cañones suizos de 25 mm, adquiridos por la propia Engesa, en un túnel balístico con modelos de blindaje reducido y velocidad de proyectil aumentada, imitando así el disparo. De cañones de 105 mm y 120 mm. Engesa pidió a los saudíes que probaran el P1 en su territorio, con el fin de conocer la ubicación de la evaluación final y demostrar que el tanque era una realidad. Pasó del Jumbo 747 a Riad, encontrando allí al Challenger 1. Era inconsistente presentar un vehículo lejos de ser definitivo, y de hecho, los saudíes lo aceptaron, pero exigieron que regresara con una torre de 120 mm, al igual que sus competidores. El Challenger hizo estallar el motor. Las pruebas oficiales para el ejército, con el cañón de 105 mm, se llevaron a cabo de 1986 a 1987, originando el RETEX, Informe Técnico Experimental, y RETOP, Informe Técnico Operativo. A los militares les gustó el vehículo, imaginando una adquisición futura, y los resultados permitieron mejoras. Se cubrieron 3.269 kilómetros, 750 kilómetros en el terreno arenoso de Marambaya, y se dispararon 50 tiros. También se cubrió terreno montañoso. El P2 también se probó en Marambaya. La evaluación final de Arabia Saudita en 1987 fue con Osorio, M1A1 Abrams, AMX-40 y Challenger 1, evaluados juntos, excepto Abrams. A cada participante se le asignó al azar un oficial superior, 4 capitanes, 8 sargentos y un mes para entrenarlos. 2.350 kilómetros recorridos, 200 kilómetros en entrenamiento, 400 kilómetros de asfalto, el resto en el desierto. 6 El Reversa, un tanque de 35 toneladas, fue remolcado durante 10 kilómetros, consumo de 2,1 por litro en el desierto y 3,4 kilómetros por litro en carretera asfaltada, superación de trincheras de 3 metros de ancho, comenzando en rampas del 65%, corriendo en rampa lateral del 30%, acelerando, frenando y pivotando, girando 180 grados, vehículo parado durante 6 horas con el motor en marcha. Eliminación de orugas en 10 minutos e instalación en 20 minutos. 149 o 150 tiros, 20 en entrenamiento, 30 tiros a alta temperatura en Sarowa, 88 tiros en Khamis Musaid y 17 tiros al final. Con el vehículo estacionado, los objetivos estaban hasta 4 kilómetros y con él en movimiento, hasta 1,5 kilómetros. Los objetivos pueden estar estacionarios o en movimiento, 82 estaban con ambos estacionados. El Challenger 1 fusionó el motor, el AMX-40 corrió durante 600 kilómetros y el Osorio tenía desgaste en 10 bandas de goma en los cojinetes de las ruedas.
En la prueba de tiro final los aciertos fueron Osorio 8-12, Abrams 5-12, Challenger 1-12 y AMX-40 0-12. El Osorio fue el único que alcanzó un objetivo estándar de la OTAN a 4 kilómetros. Los tanques franceses y británicos fueron rechazados, dejando a Osorio y Abrams en una lista corta como disponibles para su compra. Sin embargo, Osorio se desempeñó mejor que Abrams en algunos aspectos. En 1988 siguieron las pruebas en Abu Dhabi, ya que los Emiratos Árabes Unidos querían agregar vehículos más modernos a su flota de OF-40. La evaluación fue con el Osorio, AMX-40, C1 Ariete, Challenger 1 y un tanque chino, evaluados por separado. Se recorrieron 2.000 kilómetros. Se consideró el resultado saudita para la torre. No se declaró ningún resultado y los Emiratos Árabes Unidos terminaron comprando el Leclerc en 1993. A medida que sus competidores comenzaron a desarrollarse en la década anterior, los diseñadores de Osorio confiaban en implementar la electrónica a bordo, como el giro y la elevación activados electrónicamente, proporcionando una ventaja cualitativa. Por otro lado, el motor y la suspensión utilizados aún no habían demostrado ser eficientes en el sector de defensa, y las empresas competidoras estaban bien establecidas en el Medio Oriente, apoyadas de manera segura por sus gobiernos y tenían tanques en uso y con un rendimiento conocido. En 1987, el director de material de guerra del ejército, general Diogo Figueiredo, se mostró pesimista sobre la competencia de Engesa con otros lobbies, considerando que no se comprarían más de 100 o 150 Osorios, aun con buenos resultados en las pruebas. Las negociaciones de los saudíes con los brasileños y los estadounidenses continuaron. Los saudíes declararon su intención de comprar hasta 800 unidades y los brasileños propusieron construir plantas en territorio saudí. En principio habría dos pedidos de 300 unidades a 11 millones de dólares cada uno, por un total de 3.500 millones de dólares. Un aumento del 10% en el precio pagaría una unidad al ejército brasileño por cada 10 exportados. El plan de industrialización contemplaba la ampliación del parque y maquinaria para fabricar 317 unidades, 280 carros principales, 6 adiestradores y 31 recuperadores blindados, con entregas a partir de 15 meses después de la firma del contrato y ritmo de producción de 17 unidades mensuales. El ministro del Ejército, Leonidas Pires Goncalves, se encontraba en Riad y el presidente Fernando Collor ha programado 2 reuniones con el rey Fahd, ninguna de las cuales ocurrió. En 1990 estaba claro que Osorio no se compraría. Ese año, el dictador iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait, provocando la Guerra del Golfo y entrando en un conflicto armado con Estados Unidos y Arabia Saudita. Tanto Irak como Arabia Saudita eran clientes importantes de la industria armamentística brasileña. En noviembre, los saudíes anunciaron la compra del 315 M1A2, un modelo más avanzado que el que compitió en las pruebas. La decisión estaba fechada en septiembre de 1989. La compra ya se había decidido antes de que Collor se pusiera en contacto con el rey Fahd. El proceso de selección saudita no fue diferente de las licitaciones internacionales para centrales eléctricas en Brasil, en las que las diferencias cualitativas no son tan grandes y el financiamiento y la diplomacia son cruciales. Entonces, la capacidad de presionar a los saudíes, que los brasileños no tenían tanto, sería importante. Osorio no pudo competir con la presión política estadounidense a favor de Abrams. La Guerra del Golfo acentuó el problema al profundizar la confianza depositada por los saudíes en la defensa estadounidense de su soberanía, además de ser una demostración de la fuerza de la tecnología militar estadounidense, incluido el Abrams, que derrotó al T-72, referente para los diseñadores de Engesa, y los brasileños Urutus y Cascabels. Es posible que el interés saudita mostrado en Osorio fuera solo un instrumento para presionar a los estadounidenses a bajar el precio de Abrams. Esto habría sido visible cuando en agosto de 1989 la prensa anunció que la compra se completaría en 10 semanas, pero los saudíes se retrasaron. Una prueba fue que el deseo de comprar Abrams ya había sido declarado cuando Alemania Occidental se negó a vender Leopard 2. Los saudíes dudaban de la capacidad de Engesa para entregar el tanque y tenían varias razones posibles para rechazar al Osorio. Brasil y Engesa eran los proveedores militares de Irak, y otros países en la misma posición también enfrentaron reacciones. Los diseñadores de Osorio no tenían experiencia con vehículos sobre orugas e incluso prometiendo soporte técnico después de la transacción, el período de enfermedades de la infancia sería más largo. Las dificultades con la producción a gran escala podrían retrasar la entrega y la cadena de suministro, dispersa entre numerosos proveedores extranjeros, era vulnerable a las fluctuaciones de la oferta. Finalmente, el Abrams fue un producto establecido y probado en combate. En 1988, la prensa ya informó sobre el estado preconcursal de Engesa, que tenía un endeudamiento creciente, no pudo fabricar los pedidos obtenidos y comenzaron grandes despidos.
En 1990 se declaró en quiebra y en 1993 quebró, cesando sus operaciones. La pérdida de toda la inversión en Osorio fue uno de los varios factores de la caída de la empresa, junto con la crisis mundial de la industria, la mala gestión, la no recepción de $200 millones adeudados por Irak, otro efecto de la Guerra del Golfo, y la disminución del apoyo gubernamental. En esta crisis, el lucro de Osorio era la única posibilidad de saldar las deudas. Después del fracaso en Arabia Saudita, no hubo otro comprador. Con el fin de la Guerra Fría, el mercado estaba inundado de armas de la OTAN y del Pacto de Varsovia. El interés por los blindados sobre ruedas, más que sobre orugas, era la tendencia actual. El comercio mundial de armas se encontraba en una fase de contracción. La cabeza de la serie Saudi se cortó con un soplete y se vendió como chatarra. Los P1 y P2 fueron tomados como garantía de pago de las deudas y abandonados en el arsenal de guerra de Sao Paulo, en Barueri. Ambos serían subastados en 2002, pero una acción del ejército en el Ministerio Público de Sao Paulo impidió la venta. Los prototipos fueron luego retenidos por el 13 Regimiento de Caballería Mecanizada en Pirassununga. En 2014 el P1 estuvo en el Museo del Ejército Conde de Linares, en Río de Janeiro, y el P2 en el Centro de Instrucción Blindados en Santa María. Los planos de Osorio desaparecieron al no encontrarse en la fábrica de São José dos Campos ni en el complejo administrativo de Barueri. Figura en la tercera generación de vehículos de combate. Es un proyecto muy avanzado para la industria brasileña. Los fabricantes compraron algunos de los mejores componentes disponibles en el extranjero para producir un tanque potencialmente formidable. Como resultado, también era un vehículo caro, con una enorme cadena de suministro. En la tríada que define el tanque potencia de fuego, protección y movilidad prioriza la potencia de fuego y la movilidad sobre la protección, aunque la silueta baja es una ventaja defensiva. La armadura soporta municiones de 105 milímetros. El freno y la suspensión son notables, y el disparo controlado por computadora es especialmente importante, dando una probabilidad de impacto de más del 85% con el vehículo en movimiento y el objetivo en movimiento. En la parte superior de la torreta hay una cámara térmica giratoria de 360 grados, y el comandante puede buscar un segundo objetivo mientras el francotirador dispara. Puede realizar un disparo indirecto, aunque con menos precisión que un obús. Diseñado por la propia empresa, el chasis es un monobloque soldado compuesto por placas armadas estructurales monometálicas y bimetálicas. Se divide en un compartimento para la tripulación y un compartimento en la parte trasera para el paquete de energía, donde se ubican el motor y la transmisión, con 3 cubiertas bimetálicas de acero blindado y rejillas de acero en las entradas y salidas. Los compartimentos están insonorizados y separados por una puerta ignífuga. La conducción se realiza por el frente izquierdo del marco. El conductor tiene un panel de control a la izquierda y más información en otro panel disponible con la escotilla abierta y el asiento elevado. En la torre están el cargador a la izquierda y el francotirador y el comandante a la derecha, con escotillas para el cargador y el comandante. Escotillas abiertas hacia la parte trasera. También existen escotillas de evacuación en la parte inferior de la carcasa, luces delanteras y manijas de remolque. En la torreta desarrollada por Vickers también se utilizó en su modelo Mark VII, que no entró en producción en masa. La armadura es brasileña y utiliza tanto bimetálica como compuesta. Su desarrollo requirió un grupo de investigación de médicos de la USP y la contratación de los ingenieros Gerald Coron y Alan Petit. La ambición era conciliar una protección igual a la de otros tanques de tercera generación con un peso menor, pero los ingenieros terminaron aceptando que sería inferior a la del Leopard 2, Abrams y Challenger 1, comparable a la de los últimos modelos del Leopard 1. Puede manejar un disparo APF-SDS de 105 milímetros, y Engesa tenía la intención de levantarlo para soportar municiones APF-SDS de 120 milímetros. El frente está en ángulo, lo que aumenta la efectividad de la defensa. El blindaje bimetálico era una tecnología ya en uso, producida en Usiminas y trabajada en electrometal. Externamente duro e internamente manejable, tiene una capa exterior de acero duro y una interior laminada de acero ligero y templado. El compuesto se inspiró en la armadura Choban del Challenger 1 y está hecho de metal y cerámica. Mientras que el bimetálico cubre las otras partes, el composite cubre el arco frontal. Los faldones de acero blindados protegen las vías y la suspensión. Existe un sistema antiincendios y el vehículo también podría tener protección MBC, nuclear, biológica, química, consistente en un aislamiento total de la cabina, creando un ambiente interior controlado. Entre estos dispositivos, se cita como ejemplo la apertura manual del cañón, que mantiene al cargador fuera de contacto con la atmósfera exterior. Se consideró la armadura reactiva, pero los prototipos no estaban preparados para recibirla. Fue posible instalar el sistema Savior. La empresa británica Racal, que detecta la radiación láser de los telémetros enemigos e indica con precisión la dirección de 45 grados.
La neutralización de los telémetros láser del oponente se completó con los lanzagranadas de humo de 66 mm, 4 a los lados del P1 y 6 granadas a cada lado del P2. El aire acondicionado, la calefacción y el sistema de navegación inercial, poco común en los tanques en los años 80, eran elementos opcionales. El motor diésel es el motor en Workmann MWM 834 sobrealimentado, XTB de 234, en configuración B12, a 2300 revoluciones por minuto. El sistema eléctrico tiene un 28 volt, generador de 18,2 kW y 8 de 12 voltios, 100 amperios por hora las baterías. El motor tiene 12 cilindros con inyección directa de combustible, cilindrada de 21,63 litros y consumo de 200 gramos por kWh. Los tanques tienen una capacidad de 1.380 litros. El funcionamiento a altas temperaturas era una prioridad y hay ventiladores junto al motor, bajo el techo del bastidor. El sistema de refrigeración se realizó con la ayuda del British Aircrew Ouden y tiene 120 litros de líquido. La intención original era instalar el MT o alemán, utilizado en Leopard 1 y 2, pero los representantes de MWM convencieron a Engesa de su fiabilidad y durabilidad. El Rolls-Royce fue otra opción que no se persiguió al motor. Era posible instalar un motor auxiliar para impulsar el generador de energía cuando el principal estaba apagado. La experiencia de la primera prueba saudita en 1985 condujo a la instalación de un dispositivo electrónico de control de potencia del motor. Controla las temperaturas del agua del motor y del aceite de la transmisión automática y reduce la potencia cuando el calor es demasiado alto. Los técnicos bien capacitados pueden cambiar el motor en solo 20 minutos. Para la transmisión se estudiaron dos transmisiones, la HSWL 234 de Rennkraftgesellschaft, ya utilizada en Leopard 2, y la SSG 3000 de ZF Friedrichshafen AG, utilizada en la surcoreana Type 88 y la italiana Ariete. Se decidió transmitir ZF porque esta empresa tiene instalaciones en Brasil y puede producir aquí. El sistema incluye embrague de bloqueo del convertidor de par, eje principal, 3 filas de engranajes planetarios y lado del convertidor P25000. Hay 4 relaciones de marcha hacia adelante y 2 hacia atrás. El frenado se realiza constantemente gracias a un microprocesador que calcula la velocidad y desaceleración deseadas y ordena el accionamiento de un retardador integrado en la transmisión y combinado con el juego de freno hidráulico principal y de emergencia. Además de este innovador sistema, hay un freno hidráulico de emergencia y un freno de estacionamiento manual. Al principio, los ingenieros estaban pensando en una suspensión de barra de torsión, pero en una visita a la exhibición de componentes de defensa en el Reino Unido, se interesaron en la suspensión hidroneumática Dunlop utilizada en el Challenger 1. Para usarla el diseño original tendría que ser modificarse, pero de ello se deduce que valdría la pena y ahorraría espacio. La deformación total es de 400 mm, de los cuales 330 mm se deben a la deflexión dinámica, que se considera un buen valor. Funciona bien en temperaturas de 40 a 50 grados centígrados, la vibración tiene poco impacto en la tripulación y las armas y las ruedas vuelven a encajar rápidamente en su lugar. Cada lado tiene 6 unidades hidroneumáticas. El tren de rodaje está formado por pistas, 12 ruedas, 2 tensores, 2 conductores y 6 rodillos de apoyo para las pistas superiores. Las pistas son de diel, cada pista con 92 zapatas de acero fundido de alta resistencia a la abrasión, conectores de extensión y doble clavija conectados para reducir la presión sobre el suelo. Cada zapata está hecha de 2 almohadillas de goma extraíbles. Una tira de acero en el medio de los enlaces se conecta a los rieles. Los amortiguadores hidráulicos están en la primera, segunda y sexta ruedas de apoyo. Las ruedas de soporte y tensión están fundidas en acero de alta resistencia a la abrasión y recubiertas de goma, mientras que los rodillos de soporte están fundidas en acero y recubiertas de goma. El montaje y desmontaje tarda 40 minutos y el conjunto tiene una duración de 8.000 kilómetros recorridos. La versión más simple tiene un cañón británico L7 M68 estriado de 105 mm, ampliamente utilizado en Occidente. Su munición se obtenía fácilmente y era más barata porque se producía en varios países. Se suponía que la versión de exportación tenía un cañón Rheinmetall de 120 mm, pero como el gobierno alemán no permitió la venta, Engesa utilizó el Giat francés. La otra posibilidad no era factible, porque a diferencia del alma suave Giat y Rheinmetall, la británica L11 de alma rayada, producía una retirada inaceptable para el peso de un vehículo de tan solo 42 toneladas. A los compradores se les ofreció el cañón ruso 2A46 de 125 mm. En el P1 y el P2, el cañón puede subir 20 grados y bajar 10. La estabilización de 2 planos le permite disparar con precisión en movimiento. La munición se importaría del Reino Unido y Francia.
El P1 puede usar municiones APDS, APF, SDS, GEAT y GES, almacenadas en 12 rondas en la parte trasera de la torreta y 33 en la parte delantera del proyectil, separadas de la tripulación por una puerta blindada. La munición se puede quitar a través de una escotilla en el lado izquierdo de la torreta. Como el techo de la torre es más débil que la puerta blindada, la explosión de munición va hacia arriba y no hacia la tripulación. El P2 usa munición APF, SDS y GEAT, 12 cartuchos en la torreta y 28 en la carcasa. Para mantenerse al día con sus competidores de tercera generación, reducir el tiempo de apuntar y aumentar los golpes de primer disparo, cada versión tiene una computadora de disparo de 16 bits. Los miembros de la tripulación utilizan una serie de periscopios, que pueden ser de hasta 5 para el comandante. En P1 el sistema de disparo es el de Belgas LRS-5 Opticoid. El francotirador tiene un periscopio día-noche LRS-5 con telémetro láser, mientras que el comandante tiene una pantalla llamada CBD para operar el sistema y puede apuntar el cañón con el visor SCS-5, pero no tiene un telémetro láser. Una limitación del P1 es que los periscopios están acoplados mecánicamente al cañón, lo que reduce la precisión de los disparos en movimiento. En el P2 el ordenador es el Centaura FCS de Marconi. Tanto el comandante como el francotirador tienen las miras nocturnas panorámicas Philips USAF 9090 o TRT Castor. El tirador tiene el periscopio SFIM BS580-19E, mientras que el comandante tiene el SFIM BS580 BCAS-10, tanto de día como con telémetro láser. Los telémetros miden la distancia del objetivo en un rango de entre 300 a 9.995 metros con una precisión de 10 metros el P1 o 400 a 10.000 metros con una precisión de 7 metros en el P2. El sistema de control tiene en cuenta el tipo de munición, la distancia y velocidad del objetivo, la dirección del viento, el desgaste de la red del tubo, la pendiente lateral del vehículo, etc. y utiliza una ventana de coincidencia, analizando las posiciones del cañón y la mira del francotirador y haciendo que el disparo solo ocurra si, durante la oscilación, se alinea con los periscopios. Además de estos instrumentos, el conductor tiene 3 periscopios, incluido el PDP SS-130 Nocturno Pilkington P-Rank. El armamento secundario se cita como una ametralladora coaxial de 7,62 mm y un cañón antiaéreo, una FNMA coaxial de 7,62 mm y otra ametralladora de 7,62 mm o 12,7 mm, un coaxial M60 de 7,62 mm a la izquierda del cañón, con posibilidad de FNMA, y en una segunda versión un M2HB de 7,62 mm o 12,7 mm en la escotilla del comandante, también función antiaérea. Coaxial X34V 7,62 mm en el lado izquierdo de la torreta y Browning HBM2 de 12,7 mm, es decir 50, delante de la trampilla del cargador. En GESA se asoció entre 1985 y 1988 con Noricum Maschinenbau del GmbH, una filial militar de VO con diéresis EST Alpine AG de Austria, con la intención de fabricar su prometedor obús de 155 mm EHN45 mediante transferencia de tecnología y también instalarlo en el chasis Osorio una versión propulsada. Otras variaciones en el chasis serían antiaéreas, con 2 cañones Oerlikon de 35 mm, ingeniería, recuperación y lanzador de puentes.